Muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre el proceso electoral, pero ya encaminadas en la tercera y última fase que se denomina resultados y declaración de validez. Hasta el día de hoy hemos ya platicado sobre las primeras dos fases o las primeras dos etapas que tienen que ver con la preparación de la elección y con la jornada electoral. En ambos casos, ¿verdad? Señalábamos que todas aquellas actividades que las autoridades electorales, en conjunto con partidos políticos, con candidaturas y con la ciudadanía en general, realizan a efecto de preparar precisamente el día de las votaciones o el día que nosotros llamamos de la jornada electoral. Hemos platicado también respecto a cuáles son los elementos que permiten a un ciudadano, a una ciudadana, poder emitir su sufragio y evidentemente las características que el voto se establecen de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre justamente las actividades que se dan después de que la jornada electoral ha terminado, es decir, después de que los funcionarios de la mesa directiva han realizado el escrutinio y cómputo y han dado a conocer a la ciudadanía a través de los mecanismos legales cuáles han sido los resultados en cada una de las casillas en las cuales las y los ciudadanos emitieron su voto. Esta tercera etapa del proceso electoral se denomina resultados y declaración de validez, y de lo que platicaremos el día de hoy será justamente la actividad que se da cuando se clausura la casilla, que es justamente cuando se termina la jornada electoral, que es la entrega de los paquetes electorales a las autoridades o a las instancias competentes. También vamos a platicar sobre el sistema que nos dan los resultados preliminares en materia electoral, que conocemos ordinariamente como el sistema PRE. Y finalmente hablaremos sobre los cómputos que se dan en nuestro país respecto a las diversas elecciones, esto es, cómputos distritales, los cómputos que se dan en las entidades federativas o los estatales y los cómputos finales para los cargos del Poder Ejecutivo, tanto federal como local. Finalmente, hablaremos justamente sobre esta actividad fundamental que cierra precisamente este proceso de campaña electoral, este proceso de contienda entre candidaturas independientes, que es donde se declara la validez de la elección y por ende se entrega la constancia de mayoría al ganador o ganadora o a la planilla o fórmula de candidatos o candidatas que fueron electas por la mayoría de la ciudadanía durante las votaciones. Pues bien, de esto vamos a platicar el día de hoy respecto a estos resultados y declaración de validez que, como hemos señalado, conforma la tercera etapa del proceso electoral. Pues bien, de acuerdo a lo que establece nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la etapa de la que hemos platicado inicia precisamente con la remisión de la documentación y de los paquetes electorales a las instancias competentes y concluye con la toma de posesión de los cargos de elección que correspondan. De tal suerte que así como durante la primera etapa, que fue el inicio o la preparación de la elección, se da inicio con la primera sesión que para tal efecto celebre el Consejo General, ya sea del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral de una entidad federativa. En esta tercera etapa, el proceso electoral termina conjuntamente con la tercera etapa, que es precisamente cuando los funcionarios que fueron electos toman posesión de su cargo. Entonces, esta tercera etapa va desde la clausura o de la actividad inmediata de la clausura de cierre de casilla hasta la entrega de los paquetes, hasta la recepción, hasta la toma de posesión de los funcionarios electos. Bien, dicho lo anterior,
¿verdad? Antes de entrar en detalles, quiero platicar justamente sobre esta actividad que se da cuando los funcionarios de la mesa directiva de casilla han clausurado la casilla y entonces, acto seguido, deben remitir los paquetes electorales a las instancias que correspondan. La ley señala que estos paquetes electorales deben ser entregados ya sean a los consejos distritales o a los consejos municipales en el ámbito estatal. Sin embargo, a partir del 2018, conforme al reglamento de elecciones, el propio Instituto Nacional Electoral ha diseñado, ¿verdad?, una estrategia a fin de instaurar centros de acopio y de traslado en aquellos lugares que hacen que de una u otra manera de la casilla al consejo distrital sea una distancia considerable. De tal suerte que esto muchas veces hacía que los paquetes electorales llegaran de manera tarde a dichos consejos distritales y para efecto de facilitar precisamente esta entrega de paquetes electorales, ha diseñado estos CRITs, como le conocemos, que son centros de recolección y de traslado. ¿Qué son estos? Son módulos que se instalan en un lugar determinado, ¿verdad? Donde alrededor de dicho módulo se encuentran instaladas diversas casillas. En ese módulo se van a recepcionar los paquetes electorales o se van a entregar por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y una vez que en este CRIT se hubieran recepcionado los paquetes electorales que para tal efecto se diseñó dicho módulo, ahora sí, los funcionarios electorales van a trasladar al consejo distrital o en su caso a los consejos municipales dichos paquetes electorales. Pues bien, obviamente aquellas casillas que se encuentren muy cerca de las sedes de los consejos distritales, sobre todo si están en las cabeceras, ¿verdad?, en las ciudades, pues es evidente que la entrega de dichos paquetes electorales será directamente en digamos, en las oficinas de los consejos distritales o municipales. Ojo, los CRITs o los centros de acopio, de recolección y traslados son en lugares estratégicos donde se encuentran casillas muy alejadas de los consejos distritales y para efecto de evitar un traslado mayor, se instalan estos CRITs o estos módulos de acopio, de recolección de paquetes electorales. Esto es, no todos los paquetes electorales tienen que llegar a estos CRITs, sino aquellos nada más que se encuentran, insisto, muy lejos o distantes de las oficinas de los consejos distritales o municipales. Bien, con independencia de cuál sea la sede en donde se entreguen los paquetes electorales, digamos que el mecanismo para realizar dicha actividad es la siguiente. De entrada, se van a ir recibiendo de acuerdo al orden en que vayan llegando los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Puede ser el presidente o el secretario o cualquiera de los funcionarios que para tal efecto se designe y que pudiera venir acompañado de los representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes. Y también, por supuesto, en caso de que se encuentren presentes, también pueden estar acompañadas por servidores del Instituto Nacional Electoral, específicamente supervisores o capacitadores electorales. Una vez que se ha entregado el paquete electoral ante la instancia que corresponda, se les va a entregar un recibo, precisamente donde conste en las condiciones en las cuales fue entregado dicho paquete electoral y, por supuesto, la hora y fecha de recibido. Una vez que se hayan recibido, ¿verdad? Evidentemente, en este formato, en este contrarrecibo, se van a especificar las condiciones en las cuales viene el paquete electoral. Esto es, viene debidamente asegurado o tiene alguna anomalía, se encuentra quizás roto o no está debidamente encintado el paquete electoral, qué sé yo. Todas estas circunstancias, elementos en el que se entrega el paquete electoral deberá constar en este formato o en este recibo. Y es muy importante señalar lo siguiente.
Conforme al programa de capacitación y conforme lo establece la propia ley, los paquetes electorales, digamos, tienen ya como hemos señalado, es una caja prácticamente diseñada especialmente para contener documentación electoral, entre otras, como lo platicamos el día de ayer, el listado nominal, las boletas sobrantes, los votos válidos, los votos nulos, pero algo muy importante, dentro del paquete electoral debe estar contenido el acta del cómputo de casilla o el acta de escrutinio y cómputo. Quienes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ser funcionarios de casilla, se podrán dar cuenta que el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo vienen en un legajo, ¿verdad?, de diferentes copias al carbón que va a depender de cuántos partidos políticos o cuántos candidatos. Esto es, hay una hoja principal o original donde se van a redactar toda la información y de manera impregnada se encuentran demás copias fotostáticas, ¿verdad?, de dicha acta. De tal suerte que cuando se firma, ¿verdad?, y se llena el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo, se le va a entregar una copia de dicha acta a cada uno de los representantes de los partidos políticos y también la primera copia se le va a entregar justamente al presidente del Consejo Distrital que corresponda. Y el acta original se va a estar dentro del paquete electoral, ¿verdad? Pues bien, hoy día lo que ha hecho el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral a través de los diseños de los materiales electorales es que en la parte exterior del paquete electoral hay una especie de una bolsita o un sobre de manera transparente en el cual ahí de una manera sencilla, fácil y accesible puede introducirse este acta de escrutinio y cómputo del que hemos señalado para efecto de que nada más sin abrir el paquete electoral podamos disponer de esta acta de escrutinio y cómputo. Pues bien, dentro de los paquetes electorales, como ya hemos señalado, se van a recibir y la primera copia se le va a entregar al presidente del Consejo Distrital. En los paquetes electorales, como vayan llegando, todos los consejos distritales o los consejos municipales tienen una bodega que le denominamos de esta manera bodega electoral. Es justamente aquel lugar donde el día de la jornada electoral y como vayan llegando los paquetes electorales, ahí se van depositando. Entonces, conforme vayan llegando y en el orden en el que lleguen, evidentemente, se van a ir, digamos, clasificando, digamos, por el número de casilla y se van depositando en esta bodega electoral. Obviamente vamos a separar las paquetes electorales de las casillas ordinarias, que ya hemos señalado, pueden ser casillas básicas, casillas contiguas, casillas extraordinarias, ¿verdad? Y las vamos a poner, digamos, en cierto orden. Y también, por otro lado, vamos a poner las paquetes electorales que correspondan a las casillas especiales, ¿verdad? Que, como también ya lo hemos platicado, son aquellas que se instalan precisamente para dar oportunidad a que las y los ciudadanos que se encuentren en tránsito y fuera de la sección electoral que le corresponda puedan emitir su sufragio. Esta bodega electoral es evidente que debe cumplir con condiciones de seguridad. El propio reglamento del Instituto Nacional Electoral establece que debe ser un cuarto que evidentemente pueda contener el número de paquetes electorales dependiendo de la elección. Para tal efecto, la autoridad electoral, previo a la jornada electoral, va a establecer cuántas casillas se van a instalar por distrito y evidentemente van a verificar si el número de casillas que van a integrar por paquetes electorales va a poder, digamos, entrar en dicha bodega electoral. Por lo regular, digamos, los paquetes electorales es una especie de una caja como si fuera un portafolio, ¿verdad? De unos, no sé, 50, 60 por 40 de alto, ¿no? Entonces no es muy grande. Obviamente va a depender las elecciones que hubieran, es decir, puede haber una sola elección, dos o hasta tres elecciones
en el ámbito estatal y otras tantas a nivel federal. Pues bien, esta bodega electoral, como hemos señalado, debe cumplir con condiciones de seguridad. Esto es, solamente debe tener un acceso, que es precisamente la puerta. No puede tener ninguna ventana, ningún espacio en el cual se pudiera salir o entrar de alguna forma. Así que esta bodega, insisto, solamente debe contener una sola espacio para entrar y salir, que es, insisto, la puerta. No puede tener ventanas, ningún orificio de ningún tipo. Obviamente debe estar construida con un material resistente. En caso de Quintana Roo, pues lo conocemos como blocks y cemento, ¿verdad? Es decir, no puede estar construido con paja o con madera o algún material de fácil destrucción. Bien, una vez que han llegado todos los paquetes electorales, ¿verdad?, del distrito electoral que corresponda, dicha bodega electoral, el presidente del Consejo Distrital va a clausurarlo o va a sellarlo, como se refiere la ley, poniéndole cinta, poniéndole candado, ¿verdad? Y poniéndole cualquier insumo que permita asegurar precisamente el acceso a dicha bodega para que absolutamente nadie pueda entrar. Y en caso de hacerlo, evidentemente quieren evidencias de que alguien intentó entrar o persuadir dicha bodega electoral. Este sellado de la puerta donde contiene la bodega electoral es evidente que va a ser ante la presencia de los representantes tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes en caso de haberlo. Entonces, es muy importante esta actividad porque, insisto, se da justamente cuando terminan las actividades de escrutinio y cómputo, por allá de las 8, 9, 10 de la noche, incluso un poquito más, cuando terminan las casillas del domingo de la elección, y entonces el funcionario de casilla tendrá que llevarlo a la instancia que corresponda, ya sea a los CRITs de los que hemos hecho referencia o incluso de manera directa al Consejo Distrital o Municipal. En ese momento, ojo, nada más se van a recepcionar los paquetes electorales y se van a introducir en la bodega electoral. No va a haber ninguna otra actividad más que, como lo veremos más adelante, el presidente del Consejo Distrital respectivo, con la copia que le entreguen precisamente del acta de escrutinio y cómputo, donde contienen los resultados, a través del área técnica que corresponda, lo van a empezar a subir al sistema de programas de resultados electorales preliminares y evidentemente para que los partidos políticos que se encuentran presentes en la sesión que para tal efecto se esté llevando a cabo, puedan cotejar si los resultados que tienen ellos consignadas en las copias de las actas que le dieron a sus representantes durante las mesas directivas de casillas coinciden con los números que se están dando en el Consejo Distrital que corresponde. Bien, señalábamos que existe un programa de resultados electorales preliminares que lo conocemos como un sistema PREP. Este sistema PREP es un mecanismo de información donde lo que se encuentra es proveer a la ciudadanía en general los resultados preliminares y no definitivos. ¿Qué significa resultados preliminares y no definitivos? Como lo expliqué hace un ratito, cuando se van entregando los paquetes electorales, por lo regular deben tener, y así está especificado en el programa de capacitación, el acta que les van a entregar al consejero presidente de los consejos distritales deben venir por fuera del paquete electoral. Digamos, como lo he señalado, en los últimos años o en los últimos procesos electorales se ha diseñado como un pequeño sobrecito que está al exterior del paquete electoral de manera conjunta y que ahí se puede introducir dicha acta, de tal suerte que cuando llegue al consejo distrital nada más se saca, se obtiene y con esto ya se pueden tener los resultados. ¿Por qué? Porque hay que señalar que el día de la jornada electoral los paquetes electorales no se pueden abrir. Hay muchas veces por por la premura, por la falta de capacitación, el paquete electoral como tal no viene encintado, que es una de las garantías en el cual se les pide a los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral que los aseguren a través de una cinta que para tal efecto se les proporciona.
Hay veces, insisto, que por la premura o el desconocimiento, lo que hacen los funcionarios es meter dentro del paquete electoral todas las actas, incluidas aquellas que debieran dársele al presidente del Consejo Distrital, y una vez que lo han sellado, pues es evidente que ya no se pueden rescatar. Por eso es que este sistema PREP tiene un alto índice de contabilidad de los números o de los resultados electorales, pero no son todos y no son definitivos, porque, como lo platicaremos más adelante, quizás en el escrutinio y cómputo que se realicen en cada una de las mesas directivas de casilla pudieran estar realizadas de manera incorrecta y por ende deben realizarse un nuevo ejercicio de escrutinio y de cómputo. Por eso es que el día de la jornada electoral, ¿verdad? Para que tengan un carácter estrictamente informativo, se captura, se digitaliza y se publica, por supuesto, los datos que se encuentran plasmados en estas actas de escrutinio y cómputo, los cuales evidentemente se van a recibir ya sea directamente en los consejos distritales o en aquellos centros de acopio y transmisión de datos que han sido autorizados ya sea por el Instituto Nacional Electoral o por la autoridad electoral estatal que corresponde. Entonces, si el paquete electoral viene integrado de manera correcta y dispone que el consejero presidente del Consejo Distrital pueda obtener copia del acta de escrutinio y cómputo, pues es evidente que se van a poder capturar los resultados. Si el acta viene dentro del paquete electoral, en ese momento no se puede abrir el paquete electoral y por ende los resultados de esa casilla no se van a poder plasmar en este sistema PREP. Por eso es muy importante señalar que los resultados que nosotros vemos el día de la jornada electoral en el PREP no son definitivos, es decir, pueden cambiar, pueden variar. Por supuesto que tiene un alto índice de credibilidad y que de los resultados tienen una tendencia en estos programas de resultados electorales preliminares. Sin embargo, insisto, no son definitivos y por supuesto no son los resultados oficiales. ¿Ok? Bien, el objetivo de este sistema PREP, obviamente, como lo he señalado, es informar oportunamente bajo los principios de seguridad, de transparencia, de confiabilidad, de credibilidad y de integridad de los resultados y de la información en todas sus fases. Y ¿a quién se les va a informar? Evidentemente a los actores de la jornada electoral. ¿Y quiénes son los actores de la jornada electoral? Obviamente los partidos políticos, las candidaturas independientes, los medios de comunicación, por supuesto, obviamente que las autoridades electorales, ¿verdad? Y todos aquellos que tengan relación directa o indirecta justamente con los resultados que evidentemente están considerados la ciudadanía en general. Entonces, el sistema PREP lo que va a hacer es proporcionar información veraz, transparente, confiable, ¿verdad? Creíble y, por supuesto, con una tendencia muy alta respecto a cómo vienen las votaciones o los resultados electorales. Sin embargo, reitero, estos no son definitivos, no son oficiales, sino hasta que se lleve a cabo el cómputo respectivo. Pues bien, el día de la jornada electoral y una vez que se han entregado los paquetes electorales y cuando se recepcionan todos los paquetes de las casillas que para tal efecto se instalaron en cada uno de los distritos electorales y que dichos resultados de los que se pudieren, claro está, son subidos a este sistema PREP, con esto se termina, digamos, la sesión de la jornada electoral. Los paquetes, como lo he señalado, van a estar resguardados en la bodega electoral, las cuales ya no se van a poder abrir sino hasta los cómputos respectivos. El día domingo se lleva a cabo la elección, insisto, después de la jornada electoral, y una vez que lleguen los paquetes electorales a los diversos consejos distritales, estos se guardan en la bodega electoral, se suben los resultados en el sistema PREP y una vez hecho esto y contabilizadas todas las actas de escrutinio y cómputo que se pudieron, digamos, obtener, con esto se clausura la sesión del Consejo Distrital respectivo del día de la jornada electoral. Bien, después de ello, el siguiente miércoles se inicia con los cómputos distritales.
Para explicar el tema de los cómputos distritales, es muy importante que trate de explicar cómo está estructurado los institutos electorales. En el caso del INE, ¿verdad? Como ya lo platicamos en su momento, cuando platicamos sobre el tema de las autoridades electorales, el INE está integrado por un Consejo General y que, como vamos a ver más adelante, tiene la atribución de realizar el cómputo para la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. También el INE cuenta con consejos locales. Estos consejos locales son 32 en el país, uno por cada entidad federativa. Dichos consejos locales tienen la atribución de hacer la declaración de validez de la elección de senadoras y senadores y otorgar la constancia de mayoría a dichos fórmulas que han ganado y también, como lo vamos a ver más adelante, para entregar esta constancia a la fórmula de la primera minoría que va a acceder al Congreso de la Unión. Y finalmente tenemos consejos distritales. Estos consejos distritales, que son 300 a nivel nacional, cada uno de ellos va a tener la posibilidad, evidentemente, de hacer los cómputos distritales y hacer la declaración y validez de la elección de diputadas y diputados, así como la entrega de mayoría o la constancia de mayoría de dicha elección. Así es como está estructurado, y esto para tratar de explicar más adelante que el Consejo General o el INE hace el cómputo de senadores y hace el cómputo de diputados federales, ¿verdad? Ya sea en sedes de los consejos distritales o en sedes de los consejos locales, según corresponde. En el tema de las estructuras a nivel local, digamos, varían de entidad federativa a entidad federativa, sin embargo, tienen, digamos, básicamente una estructura muy similar. Insisto, va a depender obviamente de cómo están conformadas, pero quiero señalar que básicamente se encuentran conformadas, en el caso de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, con un Consejo General. Este Consejo General tiene la atribución de hacer el cómputo final para la elección de gobernador o gobernadora en su caso, y hacer el cómputo y la asignación de regidores y de diputados bajo el principio de representación proporcional. También se instalan consejos distritales que tienen a su vez la atribución de realizar los cómputos distritales y la declaración de validez de la elección de diputados locales, como en el caso de los consejos municipales, evidentemente tienen que ver con las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos. Así está estructurado, y de conformidad con la elección de que se trate a nivel federal, le corresponderá a la estructura del INE llevar a cabo el cómputo y la declaración de validez. Si estamos hablando de una elección estatal, le corresponderá, en este caso, en Quintana Roo, al Instituto Electoral del Estado llevar a cabo estos actos electorales. Bien, en el caso de los cómputos, ¿verdad? Es muy importante señalar, si se trata de cómputos para la elección del Poder Ejecutivo, sea federal o sea local, es decir, Presidencia de la República o Gubernatura de una entidad federativa, se realizan dos cómputos. Primero, un cómputo distrital en sede de los consejos distritales, y luego un cómputo final. En el caso del Ejecutivo estatal, le corresponde hacerlo, como ya lo dijimos, al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Si se trata del Poder Ejecutivo de la Federación, le corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de las senadurías, también se llevan a cabo dos cómputos, un cómputo distrital en sedes, valga la expresión, de estos consejos distritales, y luego se hace un cómputo por entidad federativa, las cuales la realiza el consejo local, y ella es la que hace la declaración de validez de dicha elección. En tanto, en el tema de las diputaciones, tanto locales como federales, solamente se realiza un cómputo, y este cómputo lo realiza precisamente el consejo distrital respectivo. Hecho lo anterior,
declara la validez de la elección y entrega la constancia de mayoría. En los mismos supuestos están en el caso de los ayuntamientos. En los ayuntamientos solamente hay un cómputo que lo realiza el Consejo Municipal de que se trate y, hecho lo anterior, declara válida la elección y entrega la constancia de mayoría a quienes resultaron electos en dicho ayuntamiento. De tal suerte que hay que hacer una diferenciación entre los cómputos que se realizan para los poderes ejecutivos, federal y local, y las senadurías, que son dos cómputos realizadas por autoridades diversas. En el tema del cómputo del Ejecutivo, primero lo realiza el Consejo Distrital y luego lo realiza el Consejo General del IECRO o la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal para el presidente de la República. En el caso de senadurías, el primer cómputo distrital lo realiza, valga la expresión, este Consejo Distrital, y la declaración de validez y el cómputo de dicha elección lo realiza el Consejo Local respectivo. Y, por otra parte, como hemos señalado, si se trata de diputaciones federales o locales o integrantes de los ayuntamientos, solamente se hará un cómputo y en ese mismo día se realizará la declaración de validez que corresponda. Es evidente que en el caso del Poder Ejecutivo y en el caso de las senadurías, en un día se lleva o se realiza el cómputo distrital y en otro día se lleva el cómputo final o el cómputo por entidad. Bien, dicho lo anterior, vamos a platicar sobre lo que se realiza los cómputos distritales. ¿Qué son los cómputos distritales? Es la suma que realizan estos consejos, ¿verdad? Valga la expresión, consejos distritales, de los resultados anotadas en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas. Ojo, hay que ser muy específico. Lo que va a realizar el Consejo Distrital es sumar los resultados que se encuentran en las actas de escrutinio y cómputo. Estas actas de escrutinio y cómputo se generan precisamente en cada una de las mesas directivas de casilla, ¿verdad? Esto es muy importante. Y esto es lo que va a realizar el Consejo Distrital. Bien, ¿cuál es la actividad que lleva a cabo o cómo se lleva a cabo el cómputo distrital de la elección de que se trata? Quiero decir, como ya lo he explicado, tanto la elección del presidente de la República, senadores y diputados federales, así como diputados locales y poder ejecutivo local, en las 5 elecciones se hacen cómputos distritales. Únicamente en elección de los ayuntamientos se hace, digamos, no se hace un cómputo distrital y se va directamente a un cómputo municipal. Pero en estas 5 elecciones, ¿verdad?, se hace un procedimiento muy similar y se hace en sede distrital. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue durante este cómputo distrital? Bien, como hemos señalado, ¿verdad?, el día de la jornada electoral llegan los paquetes electorales y se introducen en una bodega electoral. El miércoles siguiente al de la jornada electoral, es decir, a los 3 días de llevada a cabo la jornada electoral, a las 8 de la mañana se inicia una sesión en los distritos electorales que corresponda y en el cual se va a llevar a cabo precisamente el cómputo respectivo. Instalada la sesión a partir de las 8 de la mañana, donde estarán obviamente los consejeros electorales y representantes de partidos y de las candidaturas independientes, se van a abrir la bodega electoral, se va a abrir en presencia de todas estas personas y lo primero que se van a realizar es separar aquellos paquetes electorales que se encuentren en buen estado, que se encuentren sellados, se encuentren asegurados con la cinta respectiva y se van a poner en otro lado o de manera aparte aquellos paquetes electorales que tengan muestras de alteración, entiéndase como no están debidamente selladas, están un poco rotas, están arrugadas, bueno, o tienen ahí signos inequívocos de que no se encuentran del total, digamos, en estricto sentido, de manera normal, de manera ordinaria o de manera correcta, el paquete electoral. Se separa. Hecho lo anterior, se inicia el proceso de cómputo con los paquetes electorales
que se encuentren en buen estado o que no estén, que no tengan muestras de alteración. Lo primero que se va a hacer es evidente obtener el acta original de escrutinio y cómputo que se encuentre dentro del paquete electoral, y esa acta de escrutinio y cómputo se va a comparar con el acta o con la copia del acta que tiene el presidente del Consejo Distrital respectivo. Si los números que aparecen en el acta original son coincidentes con el acta que tiene el presidente del Consejo Distrital, se van a anotar estos resultados, digamos, se anotan estos resultados de manera inmediata. Tengo que decir que para tal efecto se va a levantar otra acta denominada acta de cómputo distrital, y esto es fundamental para los siguientes cómputos que platicaremos más adelante. Bien, ese día, insisto, digamos, se obtiene del paquete electoral las actas original, se cotejan con el acta que tiene el presidente del consejo respectivo. Si coinciden, ¿verdad?, se anota en otra acta, que es el acta de cómputo distrital, y se anotan los resultados. En caso de que algún partido político objete esos resultados, porque como he señalado, el día de la jornada electoral las actas vienen, digamos, de una otra manera pegadas o selladas, y solamente en la primera, evidentemente, se van a hacer las anotaciones, y cuando termina la jornada electoral, una copia se les va entregando a cada uno de los representantes de los partidos políticos, siendo la primera que se le va a entregar al Consejo Distrital respectivo. Si por ahí algún partido político tiene alguna objeción sobre los resultados, o si los números no coinciden entre los que tiene el acta original y el que tiene el consejero electoral, se tendrá que hacer un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla respectiva. Es decir, volverán a sacar del paquete electoral las boletas sobrantes, los votos válidos, los votos nulos. Harán otra vez este procedimiento que se realizan en las mesas directivas de casilla, donde se hace una clasificación de las boletas, se contabiliza boletas sobrantes, se contabiliza votos nulos, se contabiliza los votos válidos a cada uno de los partidos políticos, y por supuesto, si en este ejercicio algún partido considera que en la mesa directiva de casilla clasificaron de manera incorrecta un voto, es decir, le dieron un voto nulo cuando este voto, conforme a las reglas que establece el Tribunal Electoral o que están en la propia ley, debiera ser un voto válido, pues entonces en ese momento se rectifica dicha disposición. Entonces, insisto, el primer ejercicio es abrir los paquetes electorales, cotejar. Si coinciden los números y si nadie objeta, se anota, digamos, dicha cantidad por partido político y se continúa. Este ejercicio se va realizando uno por uno, paquete por paquete electoral. Obviamente estamos refiriendo a aquellos paquetes electorales que no tienen muestras de alteración. Si llega un paquete electoral que no coincide, o ese paquete electoral es objeto de impugnación por parte de algún partido político, o es objetado esos resultados por un partido político, dicha casilla se vuelve a recontar o se vuelve a hacer este ejercicio de escrutinio y cómputo. Y así hasta que se terminen con todo digamos, este apartado, este rubro o este conglomerado de paquetes electorales que no tenían muestras de alteración. Cuando se termine de contabilizar digamos, estos paquetes electorales, ahora sí, vamos a los paquetes electorales que muestran o tienen muestras de alteración. Digamos que el primer ejercicio va a ser algo muy similar. Se va a obtener el acta de la jornada electoral, perdón, el acta de escrutinio y cómputo original del paquete electoral. Se va a cotejar con la que tiene el presidente. Si a pesar de tener muestras de alteración, los números coinciden, ¿verdad?, pues ya no se va a tener que hacer otra vez el escrutinio y cómputo, puesto que con independencia de que pudiera tener, no puede estar bien sellado, no estar bien integrado conforme lo dispone la ley o el reglamento, lo cierto es que los resultados pues son claros y los resultados coinciden, por ende se suman o se contabilizan de manera inmediata. Al menos, insisto, que exista alguna objeción por parte de algún partido político o que los números o los resultados no coincidan, ¿verdad? Y si esto es así, se tendrá que realizar un nuevo escrutinio y cómputo
de esa casilla. De igual manera, este ejercicio se va a repetir cada vez con cada uno de los paquetes electorales. Cuando se termine con este apartado, con este rubro, con este bloque de paquetes electorales que se encuentran con estados, con signos de alteración, entonces pasaremos al siguiente bloque de paquetes electorales de las casillas especiales. Hay que señalar que el tema de las casillas especiales, las votaciones, para el caso de los diputados, solamente van a contabilizar para diputados por la vía de representación proporcional. En el caso de senadores, presidente de la República y en el caso de gubernatura, esto sí, las votaciones en las casillas especiales sí podrán ser parte de las votaciones o la contabilización para la elección de mayoría relativa. Repito, las casillas especiales o las votaciones que se reciban en las casillas especiales, para el caso de los diputados, no se contabiliza para mayoría relativa, únicamente para representación proporcional, llámese diputados federales o diputados locales. Pero para elecciones de senadores o senadoras y miembros del Poder Ejecutivo federal o estatal, sí se va a contabilizar las, para el cargo de mayoría relativa. Bien, en este rubro o en este paquete también se va a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Se va a sacar el paquete electoral, se va a tener el acta original, se coteja con el que tiene el presidente. Si los números coinciden, se suman. En caso de que no coincidan o que exista alguna objeción por parte de algún representante, bueno, se tendrá que hacer de nueva cuenta el escrutinio y cómputo. Y este es un ejercicio que se tendrá que hacer primero para la elección, si estamos hablando de elección federal, se realizará primero para la elección de presidente de la República, luego para diputados federales y después para senadores. Son 3 ejercicios que se hacen durante el mismo día, dependiendo las casillas que se van a instalar en este Consejo Distrital. Esto es, pudieran haber un reconteo o un escrutinio y cómputo de nuevo a partir de las alteraciones o de las inconsistencias que se pudieran tener en el paquete electoral. Y esto evidentemente, en la medida de que se lleven a cabo recuentos de votos, pues en esta medida pues van a tardar precisamente la sesión o la obtención de los resultados finales. Bien, hecho lo anterior, ¿verdad? Y ya que se han contabilizado los paquetes, las actas de escrutinio y cómputo de los paquetes electorales que no tenían alteración, de aquellos que sí tenían alteración y sobre todo de las casillas especiales, bueno, lo que se va a hacer, se va a empezar a tener o a sumar o a obtener el resultado final de la elección respectiva en el ámbito distrital. Quiero señalar que si se trata de la elección federal de senadores o del presidente de la República, además de contabilizar, obviamente, estos votos de las mesas directivas de casillas de básicas, extraordinarias, contiguas o especiales, además también se les deberá sumar los votos que se obtuvieron en el acta de escrutinio de los mexicanos que se encuentran residentes en el extranjero, ¿verdad? Y en el caso, como lo señala nuestra propia legislación electoral, si es presidente de la República o es en el caso de senadores, ¿verdad? Entonces, en el 2018 nada más se tenía contemplado la posibilidad de votar por el presidente de la República, así se hizo, ¿verdad? En las siguientes elecciones, pues ya se podrá considerar incluso en el tema de los senadores. Bien, terminado esta sumatoria de todos los paquetes electorales respectivos, y insisto, hecho cada una de las elecciones según sea el caso, se va a levantar el acta de cómputo distrital. Esto es fundamental. Esta acta de cómputo distrital ya será una sola por distrito, que contendrá precisamente los resultados de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, o en su caso, de una nueva acta de escrutinio y cómputo que se levante cuando, ya lo hemos señalado, se tenga que hacer de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de una casilla respectiva. Este acta de cómputo distrital después va a servir para realizar los siguientes cómputos dependiendo la elección de qué se trata. Y una vez que se ha obtenido el acta respectiva o el acta de cómputo distrital,
Los resultados se van a poner en el exterior del local de la sede del Consejo Distrital respectivo. Y con esto, evidentemente, daremos por terminado el ejercicio del cómputo distrital. Esto solo si se lleva de manera ordinaria y si no existe algún tipo de inconsistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente la propia ley establece que se puede hacer un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas que se instalen en un distrito electoral que corresponde. Esto es, si hay una serie de inconsistencias en donde la propia ley prevé que no hay certeza en los resultados, se tendrá que hacer de nueva cuenta en sede distrital un escrutinio y cómputo de todas y cada una de las casillas. Obviamente aquí se van a excluir aquellas que ya se hicieron en el primer periodo, en la primera etapa de la que ya hemos platicado. ¿Por qué? Porque se entiende que fueron esos mismos funcionarios electorales que ya realizaron el cómputo ante la presencia de los representantes del partido político. ¿Qué casillas se pudieran recontar? Aquellas que evidentemente no fueron parte de aquellas que sí ya fueron recontadas en la propia sede del Consejo Distrital. Ahora bien, conforme a la ley, ¿cuáles son las causas o motivos por las cuales se puede llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo? Primero, cuando existan errores o inconsistencias evidentes que pongan, valga la expresión, en total incertidumbre los resultados que se consignan en las actas de escrutinio y cómputo. Hay que decirlo que a veces estos errores pudieran ser errores humanos, incluso de sumatoria. Quienes han tenido la posibilidad de tener a la mano un acta de escrutinio y cómputo, aparecen los apartados de cada uno de los partidos políticos y abajo también aparecen candidatos no registrados y votos nulos. A veces los funcionarios de casilla, al hacer la sumatoria de todos estos elementos, ponen una cantidad que es equivocada o es incorrecta de acuerdo a esta sumatoria. ¿Qué sucede en estos casos? Pues si nada más hacemos la corrección de estos datos y quien solicita que se haga el escrutinio y cómputo queda satisfecho con esta corrección, pues es evidente que esta casilla ya no se va a recontar. ¿Por qué? Porque porque las inconsistencias que presentaba el acta ya fueron subsanadas, ¿verdad? Con la sumatoria correcta. A veces no se ponen las boletas sobrantes o los votos nulos o cuántos electores votaron conforme a la lista nominal. Digamos, algunos rubros que mantienen o tienen el acta de escrutinio y cómputo que a veces se pueden obtener precisamente del acta de la jornada electoral y con estos elementos pueden subsanar estas irregularidades. Y si quien solicita el recuento de votos queda satisfecho, pues es evidente que ya no se tendría por qué hacer. También otra de las causas por las que se puede llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas es cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia que exista entre el primero y segundo lugar de la elección de que se trata. Esto es, si por ejemplo tenemos que en la casilla respectiva tiene 25 votos nulos y entre el primero y segundo lugar hay una diferencia de 10, pues aquí podría haber una causal. En el caso específico, al hacer el cómputo final de todas y cada una de las casillas, se advierte que el número de votos nulos pudiera ser 1,000, 2,000, 3,000 votos nulos de todas las casillas del distrito electoral. Estos votos nulos es superior a la diferencia que existe entre el primer y segundo lugar, es decir, supongamos que el primer lugar tenga 10,000 votos y el segundo lugar tenga 9,500 votos, una diferencia de 500, y votos nulos tuviéramos 2,000, esto evidentemente sería una causal por la cual se tendría que hacer un nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas del distrito electoral que corresponde. Y finalmente, también se tendría que hacer un nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas si los votos fueron depositados a favor de una misma opción política, es decir, el mismo partido político o la misma candidatura independiente. Entonces,
no es normal, ¿verdad?, que en una elección, en todo un distrito electoral, solamente se vote por una misma opción política o un mismo partido o una misma candidatura. En caso de haberlo, pues es evidente que tendrá que haber un nuevo escrutinio y cómputo. Quiero decir que esta última opción, si bien está dispuesta en nuestra ley, es de las pocas recurridas, ¿verdad? Porque es, insisto, casi no es ordinario, sobre todo en México, cuando existen múltiples opciones políticas por cual votar, incluso tenemos la anulación del voto o el candidato no registrados, entonces esto es muy complicado. Sí, por las primeras dos causales se han hecho recuentos totales del distrito electoral en las diversas elecciones, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Pues bien, hecho lo anterior, de que se realice todo el escrutinio y cómputo, ya para efectos de la elección de diputados, ese cómputo, ¿verdad?, que se realizó el miércoles siguiente a la jornada electoral que hemos señalado, va a servir precisamente para establecer un acta de cómputo distrital. Y con estos resultados, el Consejo Distrital ya puede hacer la declaración de validez de la elección, en este caso de diputados, y por supuesto expedir la constancia de mayoría y validez a quienes resultaron electos a la fórmula de candidatos, propietario y suplente, según sea el caso, siempre y cuando previendo que hayan cumplido o que sigan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad que la Constitución y las leyes le emanen. De tal suerte que el miércoles siguiente de la jornada electoral y previo el cómputo, y realizado el cómputo distrital, ese mismo día ya a nivel federal podemos conocer a los diputados o diputadas electas o en su caso a nivel estatal a los diputados locales, a las asambleas o a los congresos locales, ¿verdad? Esto es muy importante, este es un ejercicio que se realiza en sede de consejos distritales y que desde ese día ya tenemos resultados oficiales de diputados. Es aquí, ahora sí, que estos resultados que se dieron en el PREP, que como hemos señalado son preliminares, adquieren firmeza, adquieren, digamos, el rango de oficial, cuando evidentemente la autoridad electoral realice el cómputo distrital respectivo. Bien, en el caso de los senadores, bueno, ya platicamos en el caso de los diputados, en el caso de los senadores, los consejos locales, ¿verdad? A partir de estos insumos o de estas actas de cómputos distritales que ya en sede de estos consejos distritales se realizaron, lo que van a hacer es únicamente sumar estas actas de cómputos distritales y determinar quién ganó o quién obtuvo mayor número de votos y por ende sacar al ganador o a la fórmula ganadora. Quiero poner un ejemplo, en el caso de Quintana Roo, tenemos 4 distritos electorales federales. En cada uno de estos consejos distritales se va a hacer un cómputo distrital y se va a enviar estas actas al consejo local. Y lo que va a hacer el consejo local es evidentemente nada más sumar estas 4 actas de cómputo distritales para efectos de la elección de senadores y evidenciar quién de las fórmulas tiene mayoría de votación y por ende entregar la constancia de ganador a la fórmula de candidatas electas. Este cómputo de entidad federativa evidentemente lo van a realizar cada uno de los consejos locales en todo el país. Se realiza el domingo siguiente de la jornada electoral, ¿verdad? Pues es evidente que el miércoles siguiente se hace el cómputo distrital y hasta el domingo siguiente, valga la expresión, a la jornada, se realiza este cómputo de entidad federativa. Se van a tomar nota de estos resultados de las actas de cómputo a la que hemos hecho referencia. Se va a verificar una vez que quién fue la fórmula de ganadores, si cumplen con los requisitos de elegibilidad, y dicho lo anterior, entonces se declara válida la elección y se entrega la constancia de mayoría y validez a la fórmula ganadora. Hay que señalar, y como lo he explicado con antelación, en el caso de las senadurías, los partidos políticos, o en su caso las coaliciones o candidaturas independientes, tienen que poner una fórmula de dos propietarios y 2 suplentes. Dicha fórmula no se puede separar, va, digamos, en conjunto y así aparece en la boleta, de tal suerte que yo no pudiera votar nada más por el que está en primero o el que está en el segundo.
Si yo emito mi voto a favor del partido político, será por las dos opciones, de tal suerte que el partido político o coalición o candidatura independiente que tenga el mayor número de votos gana, y esta será la fórmula a la cual se le entregará su constancia de mayoría y validez. Sin embargo, para el tema de los senadores también existe la asignación por la primera minoría. ¿Qué significa esto? Que al partido político que quedó en segundo lugar, de las dos fórmulas que registró, solamente se le va a entregar aquella que está en primer lugar, de ahí el nombre de primera minoría. Y es justamente acá, en los consejos locales, donde también se hará, una vez conocidos los resultados, se le entregará a quien ocupó el primer lugar del partido político, valga la expresión, que obtuvo el segundo lugar en las votaciones, y por ende se le entregará su constancia de primera minoría y por ende poder estar o integrar el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Senadores. Bien, ¿qué sucede en el tema de la presidencia de la República? Como también ya explicamos cuando hablábamos de las autoridades jurisdiccionales, a nivel federal, el cómputo del presidente de la República, el cómputo final, no lo realiza el INE, lo realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior. ¿Qué sucede en este caso? Que una vez hechos los cómputos distritales en cada una de las sedes respectivas, se van a enviar precisamente al Tribunal Electoral para efecto de que éste, a través de su sala superior, realice el cómputo final de la presidencia de la República. Pero antes, tiene que resolver todos los medios de impugnación precisamente en torno a los cómputos distritales del presidente de la República. Una vez que se han resuelto los cómputos distritales de la elección presidencial, y a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, esta sala superior va a realizar el cómputo final. Hecho lo anterior, se va a declarar la validez de la elección del presidente de la República y, por supuesto, entregarle la constancia de mayoría al candidato o candidata electa a dicho cargo, ¿verdad? Y esto, insisto, es la forma en la que está construida nuestro sistema jurídico electoral mexicano. Diputados y senadores, el INE, a través de sus instancias, entregan la constancia de mayoría, y el presidente de la República es a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sucede en el ámbito estatal referente a las elecciones municipales? Digamos que, como lo dijimos hace un rato, estas elecciones no entran dentro del grupo de los cómputos distritales, es decir, el miércoles siguiente no se realiza el cómputo municipal. Dichos paquetes electorales estarán reservadas en las bodegas electorales, no se sacarán, sino hasta el domingo siguiente, que es justamente cuando se realiza el cómputo municipal, los cuales son llevados a cabo por los consejos municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo, y en el cual se van a constar los resultados anotados precisamente en las actas de escrutinio y cómputo instaladas en las casillas. Quiero hacer mención que el procedimiento para hacer justamente el cómputo municipal es muy similar al cómputo distrital, y que en obvio de repeticiones no lo vamos a volver a comentar, pero de manera general se sacan de la bodega electoral, se tienen los paquetes electorales sin rastros de alteración, luego se contabilizan los que sí muestran alteración y finalmente las casillas especiales. En ambos casos, si coinciden las actas, tanto de las que están en el paquete electoral con la que tiene el presidente del Consejo Municipal respectivo, se sumarán al acta de cómputo municipal, o si existe alguna objeción o estos datos no coinciden, se vuelve a realizar el cómputo respectivo, y al final, si también coinciden las causas para que se vuelvan a realizar el escrutinio y cómputo de la totalidad de los ayuntamientos, también se van a realizar. Es decir, tenemos que irnos exactamente a las mismas reglas que hay para los cómputos distritales para efecto de la elección municipal. Ahora bien, el cómputo municipal, como ya hemos señalado, se realiza el domingo siguiente a la jornada electoral, es decir, no se realiza el miércoles. Esta actividad la realiza el Consejo Municipal, como la hemos señalado. La propia ley, como ya vimos, señala que también puedan realizarse por los consejos distritales. ¿Y esto a qué se debe?
En el 2018, en Quintana Roo solamente tuvimos la elección municipal y en el 2021 también tendremos únicamente la elección municipal, de tal suerte que para la elección del 2018 como para la del 2021 únicamente se van a instalar consejos municipales. Pero en el 2016, y también así será en el 2024, en el mismo proceso electoral se van a elegir tanto diputados como ayuntamientos. Así sucedió en el 2016. Para estos efectos, pues no se instalan dos, digamos, no sé, hablando de un municipio, Felipe Carrillo Puerto, Morelos, ¿verdad? O Cozumel. No se instala un consejo distrital y a la vez un consejo municipal, sino que, por ejemplo, en el caso de Cozumel, solamente se instala un consejo distrital y este consejo distrital hace el cómputo de diputados el miércoles y el domingo hace el cómputo municipal. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, que tiene el distrito número 1 en Cantunilquín. El mismo distrito, el mismo consejo distrital hace el cómputo de diputados el miércoles y el cómputo municipal el domingo. Para el caso de Benito Juárez, para el caso de Otompe Blanco, donde en el mismo municipio existen más de un distrito electoral, dice la ley que aquel que tenga, digamos, el número menor es el que va a ser el que lleve a cabo el cómputo municipal. Me explico, en el tema de Otompe Blanco está el distrito 14 y el distrito 15. El número menor es 14 y entonces el distrito 14 es el que hace el cómputo municipal, valga la expresión, del municipio de Otompe Blanco. En el caso de Benito Juárez tenemos del distrito 2 al distrito 8, con sede en la ciudad de Cancún, que comprende gran parte de los habitantes del municipio de Benito Juárez. El número más bajo de entre 2 y 8 es el 2, por lo tanto el distrito 2 es el que lleva a cabo el cómputo municipal. Por eso es que la propia ley establece que en el tema de los cómputos municipales, cuando se elijan al mismo tiempo diputados y municipios, solamente se va a instalar consejos distritales, quienes harán los cómputos de los ayuntamientos respectivos. En el tema específico se realiza el domingo siguiente a la jornada electoral, se toma, como ya dijimos, se realiza el procedimiento muy similar al cómputo distrital, cotejando actas, paquetes electorales y finalmente se toma nota de los resultados del acta del cómputo municipal y a partir de estos resultados se verifica quién ganó, se da la declaración de validez de la elección y previo verificar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad de la planilla electa. Recuerden que el ayuntamiento no es una fórmula, no es unipersonal, es una planilla que está integrada por presidencia municipal, sindicatura y regidores. Si todos de las planillas tienen o cumplen con el requisito de elegibilidad, entonces se les entregará la constancia de mayoría y validez respectiva, ¿verdad? Y finalmente, valga la expresión, en Quintana Roo llevamos a cabo el cómputo final del gobernador o gobernadora del estado. Y esta actividad la realiza el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al igual que, digamos, a nivel federal, como ya hemos señalado, en Quintana Roo, para efectos de las elecciones locales, se divide el territorio en 15 distritos electorales. Cada distrito electoral, a través de su consejo respectivo, va a llevar a cabo su cómputo y en cada cómputo se va a levantar un acta, valga la expresión, de cómputo distrital. Y lo que va a hacer el Consejo General es sumar precisamente estas 15 actas y verificar qué partido político o qué candidato obtuvo la mayor cantidad de votos. Y hecho lo anterior, va a determinar el ganador de la elección de gobernador. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el tema del cómputo final? Se realiza al domingo siguiente a la jornada electoral. Se va a tomar nota, como ya señalamos, de las actas de cómputos distritales, en el caso de Quintana Roo, de las 15 consejos distritales, y previo verificar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad de la o el candidato ganador o el candidato electo, se va a declarar la validez de dicha elección y por lo tanto la expedición de la constancia de mayoría y validez
de quien resulte responsable. De tal suerte que en caso de las elecciones locales, al miércoles siguiente a la jornada electoral, ya tenemos resultados oficiales de diputados y al domingo siguiente ya tenemos resultados oficiales tanto de ayuntamientos como del gobernador del estado, en su caso, ¿verdad? Ya con los resultados definitivos, ¿verdad? Como lo he dicho, de manera oficial, ya podemos establecer quién fue el o la ganadora de cada una de las elecciones. Si estamos hablando a nivel federal, pues es lo mismo. Los diputados ya tenemos, digamos, quién ganó al miércoles siguiente, los senadores al domingo siguiente, y en el caso del presidente de la República, la Sala Superior tendrá hasta el 6 de septiembre precisamente para pronunciarse respecto de quién es el ganador electo y, por lo tanto, declarar la validez de dicha elección. Pues bien, con esto damos por terminada la clase de hoy. Como hemos visto, solamente platicamos sobre el tema de las elecciones de mayoría relativa, es decir, los cargos que de manera directa la ciudadanía decide quién nos van a representar. Ya en la siguiente clase vamos a platicar la forma o el procedimiento mediante el cual la autoridad electoral hace el cómputo y asigna cargos por la vía de la representación proporcional, en el caso de federal, senadores y diputados, y en el ámbito local, diputados y regidores de los ayuntamientos. Pues con esto terminamos la clase de hoy. Agradezco a todas y todas su asistencia. Espero haya sido de su agrado y nos seguimos viendo en el próximo tema. Que pasen excelente tarde.